Hola, bienvenidos a temas inverosímiles que atraen y causan polémica. Del norte de Tamaulipas me había cambiado poco tiempo atrás al centro del país. Por fin me daban la dicha de ejercer mi profesión con una plaza federal. Una vez ahí fue mi decisión ir a trabajar a una pequeña población junto a la Sierra de Lobos. El poblado en cuestión había sido un importante sitio minero y con la llegada de la revolución había quedado casi abandonado, ya que la mayoría de sus habitantes se habían enganchado en la bola, como llamaban entonces al movimiento armado. El lugar se repobló en varias ocasiones, pero no pasó de ser un pueblo más junto a la sierra. Total que una tarde cualquiera y completamente decidido, tomé el viejo camión que me llevaría al sitio en cuestión. Llegué allá cuando el sol destellaba aún sus últimos rayos. Pregunté por la casa en donde habría de quedarme y me llevaron a ella. Era una construcción antigua con 2 habitaciones y un pasillo. El sanitario era afuera y a la intemperie. Como ellos solían decir, todo el pueblo es baño, haga donde quiera. Llevé mi maleta a una de las habitaciones, la cual estaba vacía. En el suelo encontré un colchón viejo y sucio, y por la noche me levantaba a matar alacranes y lagartijas que me habían dicho eran venenosos. No pasó mucho tiempo y queriendo estar un poco más cómodo, renté una mejor habitación en casa de una anciana que vivía cerca de mi lugar de trabajo. Me advirtieron que en esa casa asustaban, pero no me importó. Pensé que no pasaría nada. Por si las dudas compré una medalla de la Milagrosa y la puse debajo de la almohada. Me habían dicho que si veía alguna cosa me la pusiera dentro de la boca y volteado de espalda le preguntara quién era y qué quería. Pues bien, los primeros meses no pasó nada, hasta que en el mes de febrero del año en cuestión, una noche en que hacía mucho frío y llovía a cántaros, me fui a la cama temprano, ya que no se podía salir a ningún lado por el clima tan extremo que se estaba viviendo, y simplemente me quedé dormido. Desperté en la madrugada. Había algo en la habitación, una voz horrible e inentendible que parecía hablar y que a la vez no decía nada, y junto a mis pies una figura oscura, masculina, que parecía tocar mis pies pero que no sentía que lo hiciera. Quise moverme, pararme y salir corriendo y no lo pude hacer. Quise gritar y no pude ni siquiera mover mis labios. Me acordé que rezando se neutralizan ese tipo de cosas. Como no podía hablar, lo hice mentalmente. Le recé por las buenas, por las malas, lo maldije. Fue eso finalmente lo que funcionó. Pude moverme, me levanté y prendí la luz. Invoqué a Dios y recé de todo corazón y con todas mis fuerzas, como nunca lo había hecho. En los días siguientes hubo tranquilidad y calma, pero ya no quise quedarme ahí. Me cambié nuevamente de casa. A donde me fui a vivir conocí a Dolores, un ancianito que gustaba de platicar conmigo y me contaba sobre la guerra cristera, que ahí cerca a su casa se habían dado algunos combates de ese movimiento armado. Entré en confianza con él y le platiqué del susto que me había sacado la reciente aparición, o como llaman aquí, de cómo se me había subido el muerto. Dolores estaba sentado en el suelo, sobre un bordo de tierra, y hacía figuras en el suelo con un trozo de madera. Volteó a verme y me dijo: hay un cántaro pequeño con monedas de oro. No es mucho, pero es tuyo. No está en la habitación donde dormías, sino en la pared de la casa abandonada de al lado, pero es tuyo. Ve y sácalo. Lo escuché, sí, pero jamás hice nada, y no por miedo, simplemente no le di importancia. Han pasado los años y a veces voy los fines de semana a ese hermoso pueblito. Recientemente fui y me contaron que cierto día, junto a la casa abandonada, jugaba un niño del lugar, ya casi para oscurecer, cuando de pronto se vio un resplandor y se escuchó un enorme estruendo. El niño se asustó, salió corriendo y gritando.
Muchas personas vieron y escucharon lo mismo. Ese tesoro está ahí y sigue esperando a que tal vez algún día alguien se anime a sacarlo. Esto ha sido todo por hoy, esperando haya sido de tu agrado. No olvides dar pulgar arriba y comentar. Suscríbete y comparte.